Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es miércoles 27 de agosto, despierta la bolsa Ángel Lozano y el IBEX 35 muy paradito. Completamente plano, está prácticamente repitiendo el nivel de cierre de ayer en 15.120 puntos. Vamos a ver si dentro del selectivo hay algún movimiento más destacado. Tampoco importantes ni las subidas ni las bajadas. Encabeza el ranking de avances Indra, la consultora tecnológica, gana casi medio punto porcentual. Por detrás Fluidra sube un 0,4 y el Banco Sabadell recupera un 0,36. Las caídas están lideradas por laboratorios farmacéuticos Rovi, se deja un 0,6%, Mapfre pierde medio punto porcentual e Inmobiliaria Colonial retrocede un 0,35%. Nos vamos a fijar ahora en el mercado continuo, donde tenemos a Libertas 7 encabezando los recortes, pierde un 3,7%, los títulos de Prosegur bajan un 1,10% y también FCC está dejándose algo más de un punto porcentual. Si nos fijamos en las subidas, están lideradas por los títulos de Talgo, sube un 2%, Grenergy Renovables avanza un 1,46% y el grupo empresarial San José también sube un 1,45%. Una jornada en la que se publican las cuentas de Nvidia, pero no será hasta el cierre, por lo tanto, expectación máxima. Sí que hemos conocido el índice GfK de confianza del consumidor en Alemania, que ha vuelto a caer. En Estados Unidos conoceremos como cada miércoles las solicitudes semanales de hipotecas. Tenemos la prima de riesgo en 59 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,21%. Europa despierta. Pues vemos como hay subidas moderadas. El CAC 40 parisino se recupera, aunque muy poquito, 0,12% frente al 3% que cae en 2 jornadas. Es el índice de París, 7.718 puntos. Londres avanza un 0,3% y vemos también importante la bolsa de Milán apuntándose una subida del 0,17%. Toda una jornada en la que, por supuesto, la mirada está puesta en los títulos que hoy protagonizan los principales movimientos, sobre todo y teniendo en cuenta los desplomes de la jornada de ayer. Hoy vemos encabezando las subidas Teleperformance, que ayer se desplomaba un 4,5%, se recupera el 1,28%, y en el sector defensa Thales, que suma el punto porcentual. Por el lado de los recortes, seguimos viendo a compañías muy expuestas a los contratos públicos, como Veolia, que pierde el 0,56%. E importante ver, sin lugar a dudas, lo que están haciendo las grandes entidades financieras. Crédit Agricole, que se recupera un 0,29%. Ayer recordemos que la entidad perdía el 5,44%. Vemos también, por supuesto, a Société Generale sumar un 0,73%. Ayer perdía casi un 7%. Y BNP Paribas, que también se convierte en uno de los grandes protagonistas, recuperándose un 0,40%. Importante ver lo que pasa hoy en ese sector de los microchips, en una jornada que, como decía el experto, hay que esperar a Nvidia al cierre del sector, y una mañana en la que los representantes del sector en Asia han subido con fuerza. ASML sube un 0,18% y en Frankfurt Infineon Technology se convierte en uno de esos protagonistas, con subidas también del 0,58%. Parada en el sector automovilístico, en un movimiento donde además el sector está lanzando los llamamientos sobre los plazos para prohibir el motor de combustión, y donde vemos esta mañana a los títulos precisamente de Volkswagen como uno de los protagonistas. Sube un 0,52% después de saberse que su consejero delegado, el jefe de Volkswagen, Blum, busca renunciar a su doble rol como CEO de Porsche. También importante dentro del Eurostock ver esos principales movimientos que encabezan las ganancias de títulos como ING, Unicredit, del 1,12%, y Bayer, que sube el 1%, pese a que la FDA estadounidense ha acordado revisar la solicitud de Gado Quatrane. Importante, Total Energies, la energética, subiendo un 0,86%.
Es lo que tenemos, la fotografía de los principales movimientos en Europa. Cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, eurodólar y petróleo. Ahí, las pantallas, ¿qué te cuentan? Pues viendo de lo último, estábamos hablando de las subidas en petroleras. El Brent está subiendo un 0,05% y el West Texas está retrocediendo en una jornada en la que, sin lugar a dudas, llama la atención como Wall Street anoche cerraba con subidas pese a las presiones en torno a la Fed, y los futuros de Wall Street siguen anticipando subidas moderadas hoy, a la espera, sin lugar a dudas, de esos resultados de Nvidia, y en una jornada en la que va a ser importante ver qué hace ExxonMobil después de esa publicación de Wall Street Journal de que habría mantenido conversaciones secretas con Rosneft sobre su regreso a Rusia. Y por supuesto, clave lo que está pasando en el mercado de divisas, un euro-dólar que vemos 1,16, 17 unidades, retrocediendo la divisa comunitaria después de haber visto una sesión en Asia en la que se ha impuesto precisamente el signo mixto, hoy con India cerrado, donde se han doblado los aranceles, donde en Australia, pese a dispararse la inflación, hemos visto subidas del 0,28%, donde en China vemos también, tras los datos industriales, caídas generalizadas. Shanghái 1,76% a la baja, y hhemos visto al Kospi surcoreano avanzar el 0,25%. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en El Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stantler, Stabilo o Pilot. También un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Pritposit y Scott. O también con la colección de mochilas Munich, exclusiva de El Corte Inglés, desde 24,95 €. O las mochilas Pepe Jeans por 55 € y las Milán por 39,95. Y si quieres que ya vaya todo sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95 €. Y además consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería, mochilas, electrónica y mucho más para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. La vuelta al cole me gusta un montón. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. IBEX 35 muy paradito, plano, un 0,04% arriba, 15.124 puntos. La atención está puesta en varios valores, entre ellos Sabadell y el dividendo. Efectivamente, el Banco Sabadell, que está subiendo un 0,24% hasta 3,32 € brutos por acción. Hoy descuenta ese dividendo de 0,07 brutos por título que pagará el próximo viernes. En total, el pago supone el desembolso de 370 millones de euros para la entidad, lo que ha convertido esa retribución al accionista en una de las armas defensivas contra la OPA de BBVA. Actualmente la rentabilidad por dividendo se eleva al 5,65% según los cálculos realizados por Bloomberg. En total, Sabadell prevé entregar dividendos por valor de 1.300 millones de euros con cargo a los resultados de 2025. Recordemos que va a repartir un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción en efectivo hasta un total de 2.500 millones de euros. Es una cantidad que corresponde a la venta de la filial británica de la entidad TSB al Banco Santander.
Por lo tanto, hoy es uno de los valores protagonistas en una jornada en la que vemos al mercado muy parado. Tenemos a otras dos entidades financieras entre las que están bajando con más fuerza, aunque tampoco son descensos destacados. BBVA pierde medio punto porcentual, Bankinter se deja un 0,35. Y ojo al rebote de Solaria del 4%, cotiza en 13,43. Recordemos que la compañía fue duramente castigada el pasado lunes por esos problemas registrados por la danesa Ørsted en cuanto a una de sus inversiones en Estados Unidos, algo que arrastró a todo el sector. Ayer vimos un rebote que hoy se mantiene, sube Solaria un 4% y la otra compañía de renovables del IBEX, Acciona Energía, avanza un punto porcentual hasta 23,52. En Europa la mirada está puesta en Francia. El bono a 10 años francés está en el 3,50%, para que se haga una idea. El 10 años alemán en el 2,72%, el 10 años británico en el 4,75% y el 10 años americano en el 4,27%. Hoy hay rebote en el CAC 40 de París, un 0,35%, apoyado en aquellos valores que ayer más perdieron. Las compras vuelven a aparecer. Sí, aunque todavía les queda recorrido y mucho para compensar lo que fue el desplome en medio de la venta masiva a la que asistíamos ayer. De hecho, vemos como hoy BNP Paribas está precisamente moviéndose con subidas del 0,08%, pero claro, es que ayer el varapalo se cobraba un 4,23%. Aún así, importante ver recuperación y ver cómo en ese CAC 40 parisino el protagonismo a esta hora se centra precisamente en esos títulos como Crédit Agricole, plano a esta hora, y también vemos precisamente a los títulos como Société Générale, que están retrocediendo, están dudando ahora mismo, estaban subiendo en los primeros compases y ahora se acaban de dar la vuelta. Las dudas está claro que permanecen, y el que se ve beneficiado hoy es el sector del lujo. Es verdad que es el refugio que se busca con los varapalos, y hoy aparte los datos de la industria china han sentado bien. Louis Vuitton sube un 1,48%, Kering un 1,35%, pero no Ricard punto porcentual. Bueno, tenemos también el foco puesto en el sector automovilístico, ahora me cuentas por qué, y en los resultados de una empresa de deportes, una líder del Reino Unido, JD Sports. Pues sí, efectivamente, cotizando a esta hora con subidas que ya lo impulsan a los 17% de subida, 97 libras, y después de haber presentado como el grupo de distribución de equipamiento deportivo presenta las ventas subyacentes con una caída en el segundo trimestre debido a la debilidad en el mercado del Reino Unido. Sin embargo, muestra señales de estabilización en su principal mercado, que es lo que impulsa el movimiento de Estados Unidos tras la fuerte caída en el trimestre anterior, y es que el mercado americano supone el 40% de sus ingresos. Como decías, el protagonismo también hay que buscarlo en esta jornada en el sector automovilístico, no solo por sus protagonistas. Estábamos contando hace un momento cómo desde Volkswagen Blum busca renunciar a su doble rol como CEO de Porsche, y hoy vemos a la compañía subir un 0,90%, sino por lo que acaba de decir lo que son los fabricantes europeos de coches, que dicen que el objetivo de cero emisiones para 2025 que ya no es factible. Lo han dicho por activa y por pasiva, y ahora vuelve a elevar el tono, señalando que esos objetivos para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, incluida una reducción del 100% para 2035, no son factibles, según la Asociación Europea de Fabricantes y Proveedores de Automóviles. Es lo que se está poniendo sobre la mesa en una jornada en la que, si miramos a títulos del sector, vemos a títulos como Renault avanzan un 0,39%, y a Stellantis 0,55% de subida hoy, por cierto, que ha pagado 190,6 millones de dólares, unos 162,81 millones de euros en, ojo, multas este año por incumplir los requisitos de consumo de combustible en Estados Unidos, en este caso, según la Administración del Tráfico en las carreteras. Importante ese sector en el punto de mira.
9:14, un dato de última hora. El número de hipotecas para comprar vivienda aquí en España ha aumentado un 31,7% en tasa interanual en junio, en cadena 12 meses al alza. El 72% de las hipotecas sobre viviendas se han firmado a un tipo de interés fijo. Es el porcentaje más alto desde agosto de 2022. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Inversión y finanzas en tus manos. Juan José del Valle es analista de mercado activo trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Juanjo, buenos días. Vamos a analizar con él lo que está pasando en el mercado, la apertura hoy de las bolsas, con la atención puesta en Francia. El CAC 40 rebota un 0,30%, el Eurostock 50 sube un 0,23% y estamos viendo que el IBEX 35, sin embargo, se acaba de dar la vuelta. Baja un 0,08%, 15.107 puntos. Cansancio, realización de beneficios. ¿El mercado está agotado o simplemente que los ahorradores han optado por recoger las plusvalías acumuladas desde principios de este ejercicio? Hay que recordar que el IBEX 35 de las plazas del viejo continente es de los mejores este año, con una subida del 32%. Queremos analizar con Juanjo del Valle varias cosas importantes. Ese rebote hoy en Francia, el comportamiento de los bancos, de las aseguradoras galas, pero también un dato que conocíamos, el índice de confianza del consumidor en Alemania, del Instituto GfK, que ha vuelto a recoger un escenario de pesimismo. Se espera que disminuya por tercera vez consecutiva en septiembre y alcance el menos 23,6 frente al menos 21,7. El motivo de esa rebaja de expectativas pues se debe sobre todo a la disposición a comprar, que ha disminuido de forma drástica. Me acompaña Juanjo del Valle, analista de mercado activo trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana. ¿Ahora se me escucha correctamente? Sí, ahora fenomenal. Oye, tenemos rebote en Francia, ¿no? Parece que tras la tempestad viene la calma. Sí, bueno, un poquito de calma, efectivamente, como comentáis, Susana, está subiendo el CAC parisino un 0,2% a estas horas de la mañana en la apertura de hoy. Susto político, ¿no? Podríamos considerar que tuvimos ayer con todo este tema de esa moción de confianza hacia el actual primer ministro. De todas maneras, recuerdo a los inversores y oyentes que no es nada nuevo, ni mucho menos todo esto. Sin ir más lejos, recuerdo a todos que durante los últimos 3 años, desde principios de 2022, Francia ha tenido 4 primeros ministros con el actual. Por lo tanto, ¿qué decir, no? Es algo no únicamente común en Francia, todos lo sabemos, la política europea muy fragmentada, muchísimos parlamentos en nuestro continente, y creo que, en mi opinión, probablemente me equivoqué, pero creo que esto pueda ser una oportunidad, ¿no? Creo que al final, a pesar de las subidas de las primas de riesgo que vimos ayer, Susana, en Francia, en nuestra opinión no es preocupante, está todo más bien manejado, una prima de riesgo francesa cercana a 70, 75 puntos básicos. Bueno, lo único que nos queda por ver es atentos a ese 8 de septiembre, dentro de un par de semanas, que es cuando supuestamente se va a celebrar esa moción de confianza, y ver cómo va todo. Pero, desde luego, creo que el sustillo se está pasando y se va a pasar con lo que tuvimos tras la noticia de ayer. Claro, el sustillo también se está pasando en la renta fija, lo de la prima de riesgo en 100 puntos básicos que decía ayer Camiñac, ¿no lo ves? Por el momento no, ni mucho menos. Tengamos en cuenta que la prima de riesgo francesa va a estado, no lo tengo ahora mismo delante y en mi memoria, pero probablemente entre 65 y 80 puntos básicos durante los últimos 12 meses aproximadamente. Ver una prima de riesgo francesa en 100 puntos básicos sería esperar un escenario muy agresivo, ¿no? Muy fuera de lo común. No es nuestra hipótesis y desde luego veremos. A ver, vuelvo a repetir, no es nada nuevo. Cambios consecutivos de gobierno de primeros ministros durante los últimos años, con unas cuentas fiscales parece que año a año a peor. Cierto es también, recordemos que tiene un déficit actual Francia, si no recuerdo mal, por encima del 5% actualmente, de los peores de la zona euro, y a pesar de esto tenemos esa prima de riesgo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un escenario que no barajamos, y desde luego mercados, con todo esto teniéndolo en cuenta, relativamente tranquilos en la renta variable y en Francia. Bueno, el mercado que está muy pendiente de todo lo que es tecnología, porque Nvidia, que es la mayor cotizada del mundo ahora mismo, pues va a dar a conocer sus resultados correspondientes al segundo trimestre de este año. A la espera de las cuentas de esa multinacional norteamericana de chips, ¿cómo está haciendo la tecnología? ¿Cómo lo están haciendo los chips en Europa? Porque en Asia hemos visto que han volado. Bueno, pues todo está empezando bastante tranquilo en Europa. También hemos de recordar que este tipo de compañías, la mayor parte de ellas durante los últimos meses, desde los mínimos de abril, lo han hecho extraordinariamente bien. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestro continente tenemos las acciones de ASML subiendo un 0,5%, por lo tanto, mucha tranquilidad. En nuestra opinión, no vemos tanta euforia con Nvidia como lo veíamos durante los últimos años, ¿no? Si bien es cierto que los números siguen batiendo expectativas. Por lo tanto, es muy importante simplemente por el hecho de lo que pesa en los fondos y en los distintos índices que cotizan en los mercados, ¿no? Simplemente voy a dar 2 cifras. Actualmente Nvidia pesa cerca de un 8% del S&P y cerca de un 10% del Nasdaq. Es una auténtica barbaridad y es algo que nunca en toda la historia de Wall Street se había visto. Entonces, simplemente por ese factor tenemos que estar muy en cuenta. También, si somos inversores pasivos, en el sentido de que tengamos fondos indexados por el peso, vuelvo a repetir, de la compañía en los índices. Y en fin, veremos a ver. Como comentaba en la introducción, no solamente esta compañía en Estados Unidos, si miramos el comportamiento de Broadcom o AMD, por comentar estos 2 nombres que son muy comparables a Nvidia, se encuentran muy cerquita de máximos, que es como está Nvidia en la actualidad. Que Nvidia, por cierto, pues ayer subió cerca de un 1%, recuerdo, cerró en zonas de 181, los máximos históricos están en zonas de casi 185, y como soporte, desde un punto de vista técnico,
deberíamos de vigilar las zonas cercanas a los 170, que están muy cerca de los mínimos de este mes de agosto, para tenerlo en cuenta para mañana después de presentar resultados. Vale, veo el Eurostoxx 50 en verde, aunque con avances muy suaves. El CAC 40 de París rebota un 0,12% y a Frankfurt lo veo con caídas del 0,13%. Hoy hemos conocido el índice de confianza del consumidor en la Alemania, el llamado el GfK, que dibuja un escenario de pesimismo. ¿Esto es lo que está haciendo daño? ¿Qué sectores son los que ves con mayor fragilidad? No sé si autos, quizás. ¿Cómo estás viendo, Franci, este dato? No, Alemania y este dato conocido. Bueno, este dato al final, el GfK de clima de consumo, probablemente sea uno de los menos seguidos en cuanto a confianza del consumidor. Simplemente recuerdo, y se puede ver claramente cómo este dato lleva en negativo desde principios del 2021. Por lo tanto, y recordemos lo que han hecho los mercados desde ese año, ¿no? Que la mayor parte de los casos ha sido subir muy fuertemente desde entonces. No le damos mucha, no decir credibilidad, pero sí que importancia, ¿no? En cuanto a repercusión del mercado se refiere en el corto plazo. Sí que quiero recordar a los oyentes una noticia que hemos conocido hoy en relación a Alemania en la preapertura, que creo que puede hacer pesar al sector bancario alemán en particular en el corto plazo, y es que Goldman durante las últimas horas ha revaluado a la baja sus recomendaciones de compra sobre Deutsche Bank y Commerzbank, estas dos entidades germanas. Para Deutsche Bank lo ha bajado de comprar a neutral y para Commerzbank de neutral a vender, ¿vale? De hecho, Commerzbank está cayendo más de un 2% la apertura del DAX. Entonces, si me preguntas por sectores, bancos, creo que es lo que sigue dirigiendo Europa. Obviamente más Italia y España, que es donde más pesa el sector en dichos mercados, pero también no menos en Alemania y en Francia. Y tener mucho cuidado ahí, gestionar muy bien el riesgo, pensar con probablemente tomar beneficios parcialmente de aquí a final de año, simplemente por el tema de la fiscalidad, porque la mayor parte de los bancos desde principios de año sube más de un 80%, no solamente en España, sino también estos alemanes, como comentábamos. Y bueno, hay que estar pendiente ahí. ¿Alguna otra cosita que hayas visto así interesante, Juanjo? Poca cosa más, sinceramente, Susana. Nos queda una semana. Podríamos resumir 3 puntitos. Nvidia muy importante esta noche, y los datos más importantes de esta semana probablemente sean los del PIB de Estados Unidos de mañana jueves y los del PCE de inflación el viernes. Con eso nos quedamos muy pendientes para el resto de la semana. Oye, ¿ya me has provocado que esperar de estas dos cifras, del PIB y del PCE? Bueno, sinceramente la macro es muy peculiar. Lo dijo algo así, o dio a entender, de hecho, Powell en Jackson Hole la última semana. Se encuentra la macro, el empleo y la inflación con una situación muy atípica, muy peculiar. En Estados Unidos, desde luego, el dato del PIB, esperamos que ese dato del segundo trimestre confirme subidas muy fuertes, entre el 2,5 y el 3%. Y la inflación es lo que más en Estados Unidos está más o menos lateralizado, ¿no? Durante los últimos meses en nuestro continente hemos visto repuntes ligeros, aunque sean ligeros, pero repuntes, y en Estados Unidos parece que está un pelín más controlado. Pero bueno, atentos a esos datos de PCE, que recuerdo que es el dato que sigue la Reserva Federal normalmente, no el IPC, sino el PCE, y ese es el dato que se conoce este viernes, ¿vale? Bien, pues Juanjo del Valle, muchísimas gracias. Cuídate, que tengas buen día. Buen negocio. Gracias, Susana. Adiós. Buen día para todos. Un saludo. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio, 9:30 de la mañana, con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. Encantado de estar de nuevo contigo. Oye, lo que estamos viendo hoy en los mercados es simplemente una paradita, es un alto en el camino, coger aire para seguir escalando posiciones. ¿O tú crees que ante el arranque de curso político, la delicada situación en Francia, el no saber todavía qué va a pasar con los bancos centrales, se impone el plegar velas de verdad? Bueno, la verdad es que la situación de Francia no está sentando nada bien, ¿no? Hay cierta preocupación y esto se está viendo, ¿no? En todos los índices europeos, como hay ciertas dudas y ciertas también caídas, ¿no? O ligeras correcciones. Yo creo que de momento, en el caso del IBEX 35, la tendencia de momento sigue siendo totalmente positiva, medio plazo. Estas correcciones que estamos viendo de las últimas jornadas, yo creo que incluso son sanas, son naturales, porque recordamos que hace apenas un par de semanas estábamos cotizando en 13.750, no llegábamos a los 14.000. Entonces hemos subido hasta los niveles casi de los 15.500. Por tanto, pues bueno, estas pequeñas correcciones, aparte de que la parte fundamental, la parte macroeconómica, los asuntos de Francia y demás pueden generar cierta preocupación, esta corrección la veo la veo bien incluso, o sea, la veo bastante sana, y es bastante normal que ante estas cotizaciones pues muchos inversores decidan tomar beneficios, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que hay que interpretarlo como una corrección natural que se debe producir en algún momento. Mira, empiezan a llegarme consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Iván, por ejemplo, dice: hola, buenos días, ¿podría el analista revisar Louis Vuitton? ¿Cuándo entrar en ella? Gracias. Venga, Louis Vuitton, para entrar en ella. Empezamos fuerte. Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos a ver Louis Vuitton rápidamente. ¿Dónde la tenemos? Venga, aquí mismo. Vale. Esto. Uy, no me ha salido bien. A ver. LVHM. Aquí lo tengo. Eurostock. Déjame ahora. Vale. Déjame, porque la plataforma me está diciendo que no la encuentra. Dame un segundito. Vale, vamos a mirarlo aquí. Vale, perfecto, ya lo tengo. Discúlpame, que a veces la plataforma no sé qué intenta. Pues nada, vamos con ello para entrar. Vale, perfecto. Bueno, pues sí. A ver, Louis Vuitton, la verdad es que si nos vamos a gráficos de temporalidades muy amplias, gráficos semanales, nos dio una señal muy positiva de entrada en esos niveles actuales, ¿no? Alrededor de los 440, 480 euros, ¿no? Ya parece que está haciendo una fase de acumulación, y sí veo, pues bueno, una posibilidad muy interesante de tomar posiciones alcistas si el título supera niveles de los 500 euros. Ahí hay una resistencia, yo creo que muy interesante, y bueno, pues a partir de esos niveles yo creo que se podría empezar a tomar posiciones alcistas. Como te digo, medio-largo plazo viene ya dando señales de sobreventa extrema, final de tendencia bajista, final de corrección, y simplemente es fijarnos el último nivel de resistencia o el último máximo decreciente, y a partir de ese nivel pues intentar tomar posiciones alcistas. No lo veo nada mal, pero que habría que esperar, yo creo, que a la ruptura de esa zona de resistencia que he comentado. Voy con Jorge, buenos días. Sí, buenos días. Quería preguntar sobre Opendoor. Si el analista cree que va a ser la nueva Palantir, porque estamos viendo unos volúmenes bestiales. El lunes movió un volumen de 764 millones de acciones. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Lo tienes?
Sí, lo tengo en pantalla. De hecho, lo estábamos siguiendo semanas, desde hace ya varias semanas, porque como bien dice el oyente, los volúmenes de negociación se han incrementado exponencialmente. Veníamos cotizando prácticamente de valores de 50 céntimos de dólar por acción y se ha revalorizado hasta niveles incluso por encima de los $5. ¿Es buen momento para tomar posiciones ahora? Pues bueno, todo dependerá un poco, yo creo que del planteamiento que tengamos, si es a medio o largo plazo, ¿vale? A largo plazo, si nos vamos ya directamente a gráficos semanales, técnicamente tenemos esa zona de los 4,70, la zona de los $5, que ha sido una resistencia siempre importantísima y la acaba de testear en estas dos últimas semanas, ¿no? Justamente esos dos niveles. Por tanto, si lo que buscamos es una consolidación de un cambio de tendencia alcista, yo creo que por encima de los $5, una vez que se supere y se consolide, sí se podrían tomar posiciones alcistas, pero yo tendría cierta precaución porque este tipo de movimientos ya los vimos en 2024 y en 2023 y podríamos volver otra vez a niveles mínimos cercanos al dólar o incluso por debajo del dólar. Por tanto, hay mucha volatilidad en este momento, creo que hay que tener mucha precaución, pero si el valor se posiciona por encima de los $5 de forma constante, de forma sólida, ahí yo creo que hay muy buena oportunidad para el medio-largo plazo. Vale, muy bien. José Javier, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Pues nada, gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Muy pues bien. Nada, la pregunta para Samuel Plaza. Pues nada, tengo Tilray con el ticket T de Tarragona, L de Lérida, R de Roma y Y de Yemen. Vale, las tengo con unas pérdidas de un 30% desde hace mucho tiempo. Tengo una pequeña posición. Me gustaría saber si era buena oportunidad para comprar un poquitín, para promediar un poquitín. Ahora que está subiendo. Muy bien. Y NIO, pues lo mismo también, tengo una pérdida también de un 40 de hace mucho tiempo también, una pequeña posición, y a ver si también sería buena oportunidad para hacer una compra, para promediar un poquitín. Muy bien. Ahora que está subiendo. Gracias, muy amable. Que tenga buen día. A ver, Samuel. Pues mira, en el caso de... Sí, te cuento. En el caso de Tilray Brands, la verdad es que sí, la subida también ha sido muy importante, está generando ya sucesiones de máximos y mínimos crecientes. Si mantiene una pérdida de un 30% latente más o menos, ¿puede ser una buena idea promediar a la baja? Pues bueno, la realidad a nivel técnico es que estamos observando ya la ruptura total de esta directriz bajista que estaba predominando, ¿no? Por tanto, pues bueno, me parecería interesante el hecho de intentar, pues bueno, una posición, intentar cubrir para, digamos, alcanzar ese objetivo al menos del precio de entrada inicial. Ahora bien, debe tener en cuenta que tanto en el largo plazo, en el gráfico semanal como en el diario, nosotros estamos ya apreciando niveles de sobrecompra extrema, lo que podría generar algún tipo de corrección que podría llevarnos de nuevo a la zona del dólar aproximadamente, un dólar por acción, ¿ok? Por tanto, bueno, yo creo que esperaría un poquito, vamos a ver si se hace esa corrección y si vuelve a alcanzar esos entornos del dólar y se sostiene por encima de esos niveles. Pero bueno, en principio parece que la tendencia se recupera, empieza a ser una tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, está superando ya digamos máximos decrecientes de la tendencia bajista y yo creo que pues bueno, podría prosperar. Luego, en el caso de NIO, la situación es igual. En el caso de NIO hay una resistencia ahora mismo, que yo creo que es la más importante para el medio y largo plazo, que sería la zona de los $7,70. Cotiza ahora mismo a unos 6,70, cierre de la sesión de ayer. Por tanto, yo creo que NIO, hasta que no supere esa zona de resistencia, no se confirmaría la zona de acumulación. Si es cierto que está haciendo una muy buena recuperación, tenemos niveles de soporte muy claros en la zona de los 3,50, de los $3, pero no creo que inicie un nuevo proceso alcista hasta que no rompa esa resistencia en los 7,70. Por tanto, para de nuevo promediar a la baja con esas posiciones que mantiene NIO, también yo creo que habría que consolidar por encima de los 7,70, de los $8. Muy bien. Gabriel, buenos días. Hola, Susana. Perdón. Buenos días, Encantada, Susana. dígame. Yo quería preguntarle al experto, tengo Puig y Celmes. Vale. Pues quería saber su opinión. ¿Las tiene con ganancias? Muy bien. No, le voy perdiendo 20 céntimos a Puig y algo más a Celmes. Quería saber la opinión del experto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, suerte. Puig y Celnex con pérdidas. ¿Aguanta o vende?
A ver, en el caso de Puig, a nivel técnico, seguimos manteniendo una secuencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Sí es verdad que parece que el precio se está estabilizando entre el nivel de los 17 y los 15 euros, pero bajo mi punto de vista tendríamos un stop en Puig, yo creo que muy claro, en la zona de los 14 euros, y una resistencia que no termina de romper en la zona de los 17,40. ¿Lo puede mantener? Pues bueno, yo creo que sí, que de momento lo puede mantener si tiene muy claro que si pierde esos 14 euros, pues hay que salir de la posición, ¿de acuerdo? Pero de momento la tendencia general de Puig sigue siendo una tendencia totalmente bajista, eso lo tiene que tener muy en cuenta. Luego, en el caso de Cellnex, pues bueno, nos gusta bastante más porque, pues bueno, tiene esa estructura de lateralización entre la zona de los 37 euros y la zona de los 26, pero está haciendo un soporte intermedio que es bastante interesante y que está funcionando bastante bien en el entorno de los 30-29 euros aproximadamente. Por tanto, bueno, en principio yo Cellnex también la mantendría. Vamos a ver si consigue recuperarse de nuevo, como ya ha hecho en las 4 últimas ocasiones, hasta el nivel de los 37 euros, y a partir de ahí pues ya consolida e intenta romper esa estructura bajista y lateral que estamos manteniendo. El stop, sin ninguna duda, de Cellnex para mí estaría por debajo de los 26 euros. Mira, Benedicto, a través del canal de YouTube, dice: buenos días, ¿qué le parece Adidas para entrar a estos precios y con objetivo medio-largo plazo? Adidas. Venga, vámonos a Adidas. Bueno, a ver, en el gráfico semanal la verdad es que no lo veo nada claro. Seguimos viendo tendencia general bajista. De hecho, recientemente tuvo 4 semanas una fuerte caída desde la zona prácticamente de los 200 euros a los 168. Por tanto, pues bueno, estas pequeñas correcciones al alza son más para mí, yo creo que una pequeña corrección de la tendencia bajista, y continuará yo creo que cayendo. De momento, en el caso de Adidas, yo no lo veo nada claro, es tendencia clarísima bajista, y hasta que no empiece a cambiar esa dinámica, no lo veo nada claro con Adidas. O sea, no sería un valor que tendría en cuenta ahora mismo. Vale. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamarme. Mire, estoy fuera de mercado. ¿En qué nivel estoy esperando a ver para entrar en el IBEX, ponerme largo en el IBEX? ¿En qué niveles esperaría usted para entrar en el IBEX? ¿14.500 le ve factible? ¿14.000? ¿Dónde le ve usted? Muy bien. Muy interesante. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Jesús, que tenga suerte. ¿Entramos? ¿Esperamos una caída mayor? Vale. Tenemos que esperar un poquito, ¿de acuerdo? A nivel técnico, gráfico diario, ¿vale? Acabamos de tocar esa zona de los 15.400, 15.500, hemos visto diferentes divergencias y hemos entrado en niveles de zonas de sobrecompra extrema, ¿ok? Por tanto, esta corrección nos va a venir muy bien, pero hay que esperar, yo creo que nivel de los 14.500, incluso 14.300, 14.400, ¿de acuerdo? Para mí, a partir de los 14.500, pues ya podría ser interesante reincorporarnos de nuevo al IBEX. Si lo analizamos por Fibonacci, la última secuencia alcista que nos ha dado, tenemos un nivel, yo creo que muy interesante, en 14.600, que nos coincide exacto con el nivel del 50 de Fibonacci, y 14.400, que para mí es la zona perfecta, porque además de ser los máximos anteriores, es zona de 61,8 del retroceso de Fibonacci. Por tanto, a nivel técnico, puro y duro, zona 14.400, 14.600, para mí sería la zona idónea para reincorporarse en el IBEX. Mira, a través del canal de YouTube, Tomás dice: buenos días, ¿qué le parece la nariz a entrar en Coinbase? En el Nasdaq. El ticker es C de Cáceres, O de Oviedo y de Italia, N de Navarra. Coin. Vale, bien, en el caso de Coin ha tenido una corrección también yo creo que muy interesante. Si nos vamos al medio-largo plazo, pues bueno, la verdad es que parece ser que esta zona en la que está cotizando, zona de los $300, puede ser una zona muy interesante, pero yo esperaría quizás cierta recuperación, ¿vale? Tenemos un soporte clarísimo ahora mismo en zona de los $293, y su resistencia inmediata, o el nivel, digamos, de confirmación para un nuevo impulso al alza, está en los $344. Por tanto, la corrección bien, bastante bien, nos gusta, pero esperaríamos esa confirmación de ruptura por encima de los $344 para tomar una
una posición alcista. La tendencia general es sana, es alcista y bueno, no creemos que haya demasiado problema con ello. Muy bien. Mira, Miguel Ángel a través del canal de YouTube. Buenos días. ¿Me puede dar su opinión sobre Rigetti? Lo tengo a 15,5. ¿Cómo la ve en el corto plazo? Gracias. El ticker es R de Roma, G de Gerona, T de Teruel y de Italia. Rigetti. Venga, vamos a por Rigetti ello. En Italia, Rigetti Computing. Bueno, lo tengo en el Nasdaq y México, Argentina, Valores, Suiza. No lo tengo en Italia. Pero bueno, te puedo decir la cotización del Nasdaq. Muy bien, vamos. Cotiza 15,30 dólares. Tiene una tendencia alcista muy pronunciada, aunque viene de correcciones muy importantes, pero parece que que la situación técnica es bastante positiva. Tenemos secuencia de máximos y mínimos crecientes. Ha hecho un soporte, yo creo que muy interesante, en la zona de los 13,62 dólares y de nuevo, está pareciendo que impulsarse al alza. No la conozco la compañía a nivel fundamental, no es una compañía que haya seguido, no te puedo dar mucha más información, pero te digo, a nivel técnico lo veo bastante bien, está rebotando desde el nivel de soporte, cotizando a 15,30, quizás con un stop por debajo de los 13 dólares, podría ser interesante. Vale. Mira, otra consulta a través de el 609 2247 16. Buenos días, un saludo para Intereconomía. Vamos a ver, mi pregunta es la siguiente, para preguntarle al analista la situación de Solaria, si es momento de entrar en Solaria ahora, que ha superado los 13, ¿vale? ¿Cómo lo ve él, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Gracias. ¿Comprarías? Solaria, espectacular el movimiento que está haciendo, la verdad que una recuperación enorme, yo creo que pocos, ¿no? Que confiábamos en que iba a recuperar de una forma tan rápida y con tanta fuerza. Ha roto, obviamente, como está diciendo, ¿no?, el nivel de los 13, que era una resistencia importantísima de medio-largo plazo, pero dependiendo un poco del objetivo que busquemos. Si buscamos medio-largo plazo, esta semana nos da con el cierre de esta semana nos daría la confirmación de entrada. Ahora bien, si queremos afinar un poquito más, yo esperaría, una estructura de throwback que vuelva de nuevo a niveles de los 13, de los 12,50 para incorporarme al alza. El problema con Solaria es que en el corto plazo, en gráfico diario, no tengo referencias importantes de niveles de soporte o de resistencia, porque me tengo que ir ya a la zona de los 9 para encontrar una zona de soporte o de resistencia relevante, ¿no? Entonces, yo preferiría quizás esperar ciertas correcciones, que haga una lateralización, que haga algún proceso de consolidación para incorporarme a la acción. Pero si lo que busca es el medio o largo plazo, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que comenta el oyente de que esa zona de los 13 ha sido clave, y si lo consolida esta semana por encima de los 13, habría una posición alcista, yo creo que muy potente y muy interesante. Vale, voy ahora con Teresa, buenos días. Buenos días, gracias por el programa. Pues quería preguntarle al analista qué acciones ve él para entrar ahora en septiembre, y si le parece que cómo van a ir las cosas, si está en un momento bien el mercado para entrar, o ahora en septiembre, como hay muchos movimientos, es mejor esperar. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Mercado español? Sí, mercado español, ¿no? Ha dicho mercado español. O americano también ha dicho. O americano. No se cierra, sí. Vale, bueno. Tenemos varias ideas. Si es mercado español, para mí, ya lo he comentado varias veces, para mí Inditex creo que está en una situación muy interesante, ¿vale? Tuvo esa corrección de los últimos meses, cotizando desde los 56 euros aproximadamente, cayendo hasta la zona de los 40 euros, y está generando una estructura, yo creo que ya de final de tendencia bajista. Y hay una zona clave importantísima para Inditex que está intentando rebasar esta semana, que es su último máximo decreciente en la zona de los 43-44 euros. Por tanto, si lo que busca es una posición para septiembre, lo que queda de agosto o principios de septiembre, yo buscaría Inditex por encima de esos 44,20, o sea, directamente programar una orden por encima de esos niveles de precio. Si consigue consolidarse por encima de esa resistencia, yo creo que iniciaríamos un nuevo proceso alcista en Inditex, que nos podría llevar zona de los 49,23, y si
si ya buscamos más medio largo plazo, volver otra vez a los máximos anteriores. Por tanto, yo creo que es una de las empresas dentro del IBEX que mejor descuento está teniendo en este momento y es uno de los gigantes que yo creo que es una de esas acciones que siempre hay que tener en cartera. Si buscamos algo de Estados Unidos, bueno, pues para mí mi favorita ahora mismo está siendo Berkshire Hathaway, que también está teniendo un descuento interesante, ¿vale? Hemos tenido una corrección también muy saludable, muy sana, y acaba de superar, o está intentando superar, la zona de los $485. Ahí yo creo que también hay posibilidades para el medio largo plazo. Mira, Carmelo dice, buenos días, quisiera que el analista me comentara una entrada en Puma, gracias. Venga, pues esto lo están contando a través del canal de YouTube. Estamos viendo todos tus gráficos aquí en directo. Vamos con Puma para entrar. Genial. No lo veo nada claro. No. La verdad, me pasa lo mismo que con Adidas. La tendencia general es tremendamente bajista, máximos y mínimos decrecientes. Buscaría, en todo caso, esperaría una ruptura de la zona de los 2,62 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, en principio no me parece interesante. Está demasiado lejos todavía como para buscar una potencial entrada en Puma. María, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Quisiera hacer una pregunta sobre Commerzbank. Entré antes de ayer, el peor momento que podría haber entrado, y le pierdo pues un 6 o un 7%. Compré en 36,76 y va por 33,47, y como ha recibido una rebaja de calificación de Bank of America y eso, pues no sé si mantener, vender, espera que recupere. Muy bien. Aunque haya que esperar tiempo, o como está Francia y los bancos, irá mal. A ver qué me aconseja. Muy bien. Gracias, muy amable. Vamos a ver, Commerzbank. Ahí que está sufriendo. Vamos. Aquí en el Setra. Ya lo tengo, listo. Vale, cotizando a 33,56, como comentaba, ¿no? La oyente, obviamente, la caída está siendo bastante importante. Hoy ya pierde un 2,46%. Y bueno, esto es lo que suele ocurrir cuando intentamos comprar en máximo, ¿no? Cuando la cotización está, digamos, marcando niveles de sobrecompra extrema e intentamos subirnos a esa tendencia, ¿no? Por ese FOMO, ¿no? que se suele generar. A ver, si yo tuviera que darle un consejo sobre la posición actual, de momento la podría mantener, pero debe situar, o yo creo que el nivel de stop de salida de la orden debería situarse por debajo de los 30,80, ¿de acuerdo? Para mí ese es el nivel clave. Si rompe esa zona de soporte, rompería la tendencia al alza, cambiaría totalmente la secuencia de máximos y mínimos crecientes, a lo contrario, máximos y mínimos decrecientes, y por tanto ahí debería estar la salida. Es una buena zona de soporte y de anterior resistencia, por tanto, pues bueno, yo creo que estaría bien protegido, pero bueno, simplemente pues esperar y situar ese nivel de stop. Si quiere salirse ya, pues bueno, quizás yo creo que es un poco prematuro, ¿no? A lo mejor podría esperar porque podría venir algún tipo de rebote. La tendencia sigue siendo alcista, pero debe tener un stop, yo creo que muy claro, por debajo de esos 30,60 aproximadamente, 30,50. Vale. Última nota de audio. Buenos días, soy Carlos de Segovia. Quería hacer una consulta. Tengo Nvidia comprada en el mes de mayo a $112. Ante la publicación de resultados de esta noche, en el mercado cerrado, quisiera saber cómo podríamos cubrirnos, porque puedes poner un stop, pero en alguna ocasión que he puesto un stop, me ha saltado el stop y al final se me ha vendido a un precio muy bajo. Muy bien. Esa era la consulta que tenía. Muchas gracias. Estupendo, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Rápido, bueno, que me voy. Puede abrir una cobertura, por ejemplo, con un derivado, con una opción, con un CFD por debajo de lo que él definiría como el nivel de stop, ¿no? Para mí la zona de soporte, o la zona, digamos, donde yo colocaría esa cobertura posible por si las acciones de Nvidia se derrumban, sería por debajo de los $169. Para mí esa es la ubicación más exacta para colocar una cobertura, y seguramente ahí habrá un montón de opciones put colocadas en Nvidia, ¿no? En estos días, ¿no?
¿no? Precisamente para hacer esas coberturas. Si no puede acceder a derivados como opciones o CFDs, etcétera, etcétera, pues bueno, simplemente colocar un stop en una zona prudencial, $165 aproximadamente, y dejar que la acción pues corra, ¿no? En principio no le veo mayor problema. Vale. Última consulta, Visión Canaria. Buenos días. ¿Me pueden mirar Repsol? Felicidades por el programa. Venga, vamos a ver Repsol. Bueno, lo hemos comentado varias veces, la recuperación está siendo muy, muy interesante. O sea, todo lo que es ya por encima de la zona de los 13 euros, ya todo es alcista, es comprador. Está a punto de alcanzar una zona de resistencia también interesante, en la zona de los 14,11. Quizás ahora mismo, si lo que busca es tomar posiciones, yo no lo haría, porque estamos en esa zona de resistencia y puede haber quizás alguna corrección adicional a la zona de los 12, los 13, la zona de los 12, los 13 euros, pero bueno, si corrige esa zona de 12-13 para mí sería muy interesante. Yo creo que Repsol ya está en un proceso de recuperación, ha superado ya toda esa corrección que viene prácticamente desde marzo de 2024. Vale, oye, y la última, es que preguntan un montón, mira, Víctor y la fauna dice, me gustaría que comentaras SACIR. Venga, vámonos a SACIR. Bueno, pues en el caso de SACIR ha estado a punto de superar máximos anteriores esta semana con importantes caídas, cotizando en 6,64. Estamos en proceso de corrección, pero me parece muy interesante esa zona que era anterior resistencia y ahora soporte en los 3,64 euros. Tengo dudas, o sea, realmente de si esa zona va a ser una zona de rebote al alza. Quizás yo me posicionaría por encima de los 3,80, que es el máximo anterior, para estar más seguro. ¿Que buscas un niveles un poquito más bajos? La zona de los 3,43 también fue una zona de soporte y resistencia muy importante, y ahí pues ha demostrado la compañía cierta solidez, ¿no? O cierta consolidación. Oye, lo último, Lego apuesta por Asia, venta récord y cuota de mercado al alza. ¿Qué datos tenemos, Eva Villanueva? Bueno, pues la compañía danesa acaba de publicar esas cifras ventas récord en el primer semestre, lo que le hace renovar ese impulso de apuestas sobre Asia. Duplica su apuesta en el continente asiático y el fabricante ha anunciado ingresos por $5.400 millones en estos primeros 6 meses de 2025, superiores a Mattel y Hasbro y superiores a los $4.800 millones del primer semestre del año pasado. Las ventas al consumidor también aumentan el 13%. ¿Qué te parece Lego? ¿Cómo lo ves en bolsa? Pues no tengo cotizaciones de Lego, no sé cuál es el ticket, estoy poniendo Lego, pero no tengo la cotización. No sé si lo estaba buscando justo cuando lo has comentado, pero mira, no lo encuentro. Las acciones de Lego, acciones de Lego, cotización de Lego en el Nasdaq. A ver si... ay, no nos va a dar tiempo, nos está pillando.